Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en la segunda clase de neuroanatomía y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de las meninges. Vamos a ver cómo se dividen y si están presentes los tabiques que envía la dura madre y qué es lo que forman esos tabiques. Y después vamos a hablar brevemente un poco de lo que es el líquido cefalorraquídeo y su recorrido. Para empezar, vamos a definir qué son las meninges, que ya igual las venimos nombrando, pero son estas membranas que envuelven al sistema nervioso central por dentro de los huesos. Eso es la definición de sistema central, es aquel que está protegido, que toma las decisiones, pero que está protegido por este estuche de membranas y por los huesos. Y de esta manera lo que hacen es evitar que se produzcan deformaciones importantes, de tal manera de protegerlo ante eventual un golpe o una lesión. Además, en ciertos sectores forma los senos venosos y entre ellas circula también el líquido cefalorraquídeo. La división se puede hacer de manera embriológica. Tenemos por un lado la paquimeninge, que significa membrana gruesa, que es lo que conocemos como dura madre, la membrana más externa, que esta surge del mesodermo, y después tenemos las leptomeninges, que significa como membranas más delgadas, que surgen de las células de la cresta neural y están formadas por la aracnoides y por la pia madre, ¿sí? Aracnoides por su semejanza a una telaraña y pia madre porque pío viene de delicado, ¿no? Como una membrana delicada. Entonces las podemos ver acá en este primer dibujo, donde vamos a observar el que está dibujado en celeste, la dura madre. La aracnoides con sus trabéculas está firmemente adherida a la capa más interna de la dura madre y a partir de ella envía trabéculas hacia la pia madre. Y la pia madre es esta parte más marroncita, más violeta, que está en íntimo contacto con todo lo que es la corteza, en este caso en el cerebro, pero está en íntimo contacto con todo el encéfalo, ¿sí? De hecho, es la que se introduce, por ejemplo, dentro de los surcos y las circunvoluciones que forma la corteza. Y en este otro dibujo también, ¿no? Vemos de un lado el cerebro y el cerebelo desde una vista posterior, o vista caudal, donde estamos observando hacia superior el lóbulo occipital y hacia inferior uno de los lóbulos del cerebelo, pero del otro lado lo que estamos viendo es cómo van las meninges y cómo se ven, ¿no? La más interna es la pia madre, la que está en el centro es la aracnoides y la que está más superficial en íntimo contacto con la cara interna de los huesos es la dura madre. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de cada una. La dura madre, como esta capa más externa, que está en íntimo contacto con la cara interna de los huesos, que les nombraba recién, y que a diferencia de las otras dos, es una membrana bastante opaca, ¿sí? Se ve como en los preparados como un blanco medio nacarado, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, que es una foto real de una vista interna, un corte sagital de la cabeza. Y ahí claramente se ve, ¿no? Lo opaca que es. No se puede ver a través de ella como si sucede en las otras dos membranas. Y esto se debe a que tiene muchas fibras colágenas que otorgan una resistencia mecánica, haciéndola bastante resistente a la tracción. Reviste toda la cara interna de la cavidad craneal, pero también del conducto vertebral, ¿sí? Y en algunos lugares se desdoblan sus dos hojas, ¿sí? Tiene una hoja más superficial o más externa, que es la endóstica, que está en íntimo contacto con el periósteo interno que recubre los huesos, y una capa meningia que está en contacto con la aracnoides. Bien, estas dos hojas van a nivel craneal y a nivel vertebral juntas, pegadas, salvo en algunos lugares a nivel craneal donde se desdoblan y forman los senos venosos, ¿sí? Lo que sí sucede a diferencia de esta parte craneal es que a nivel vertebral, dentro del conducto vertebral, está separada, ¿sí? No está pegada al endostio, no está pegada. Entonces lo que sucede ahí es que se forma un espacio entre el hueso y la dura madre que se llama espacio epidural, por estar encima de la dura madre, ¿bien? Y sí, a nivel craneal lo que hace es que, además de estar firmemente adherida a toda la cara interna de los huesos, envía tabiques hacia la cavidad craneal que van a anclarse en la pared ósea, ¿sí? En los huesos del cráneo,
y que estos tabiques lo que van a hacer es permitir que se oponga a las deformaciones exageradas del encéfalo, ¿sí? Ahora vamos a ver esos tabiques. Por un lado tenemos lo que se conoce como la hoz del cerebro. La hoz es como justo la forma de una hoz, que es como como una especie de hacha, ¿no? Que un cuchillo que tiene como una concavidad. Y es el tabique que está en el centro del endocráneo y que separa los dos hemisferios cerebrales entre sí. Y no los separa totalmente, sino que llega hasta el cuerpo calloso, porque justamente el cuerpo calloso es sustancia blanca comisural que está comunicando los dos hemisferios. Entonces, la hoz del cerebro, como vemos acá, que sería esta parte de acá, llega hasta cierto lugar. ¿Hasta dónde? Hasta donde después va a encontrar el cuerpo calloso. ¿Bien? Y tiene inserciones en la parte ósea, como dijimos antes, si no, no podrían cumplir su función. La primera, en la parte más rostral, va a ser la inserción en la crista galli, que es esa apófisis que está presente en el etmoides. Luego en la espina del hueso frontal. Luego recorre toda la cara sagital, la sutura sagital, ¿sí? En la sutura interparietal, hasta al nivel de la protuberancia occipital interna para terminar irradiando lo que conocemos como la tienda del cerebelo, ¿sí? Imagínense como una Y dada vuelta, donde la patita, digamos, ¿no? Si yo tuviese una Y así, esta parte de acá sería toda la hoz del cerebro, que cuando llega a la instancia de la protuberancia occipital interna, lo que hace es desdoblarse para un lado y para el otro, formando la tienda del cerebelo, que también se le conoce como tentorio, y por eso después se puede dividir una parte que es supratentorial y una parte que es infratentorial, y eso se refiere a lo que está por encima de la tienda del cerebelo y lo que está por debajo de la tienda. Y se llama tienda justamente porque tiene como una tienda, de esas tiendas de circo, ¿sí? Tiene como esa misma imagen, ¿no? Esa misma forma. Los bordes de la tienda del cerebelo, como vemos acá, son bordes libres y estas hojas que se desdoblan van a formar por parte de la hoz del cerebro, se va a desdoblar estas dos hojas de la dura madre y van a formar el seno sagital superior, y también en el borde inferior de la hoz del cerebro va a formar el seno sagital inferior. Y en la parte más posterior, uniendo, ¿no? Como estos dos senos sagitales, encontramos el seno recto. Ahora, la presencia de estos senos venosos que vamos a ver más adelante, cómo es el recorrido de esta sangre venosa, son importantes porque tenemos que pensar que si bien existen algunas venas dentro de nuestro encéfalo, ¿sí? Es este sistema el que se encarga de recolectar toda la sangre venosa del encéfalo y luego finalmente llegar al último seno, que es el seno sigmoideo, que va a pasar por el foramen rasgado posterior o foramen yugular para convertirse ya en el exocráneo en la vena yugular interna. Y esto es importante también de pensar porque estos senos no tienen válvulas, con lo cual todo el tiempo está toda esta sangre circulando y está circulando de una manera que es unidireccional, ¿sí? En la tienda del cerebelo, como les decía antes, separa el cerebro, más precisamente lo que son los lóbulos occipitales del cerebro, con el cerebelo que queda en la parte más caudal, ¿sí? Esas dos láminas de la tienda del cerebro lo que van a hacer ir hacia los lados para poder insertarse en las porciones petrosas del hueso temporal, donde se van a formar ahí. También se desdoblan esas dos hojas y se transforman o forman, mejor dicho, los senos transversos que se van a fusionar con el extremo posterior inferior de la hoz del cerebro, que sería esta parte de acá, ¿sí? Tenemos uno acá y el otro acá. Bien. En la parte más rostral de la tienda del cerebelo, esta parte que se abre con una concavidad hacia anterior, es un espacio, es un borde libre que deja espacio al pase del tronco del encéfalo, ¿bien? Y después lo que tenemos es que en la parte hacia más caudal vamos a encontrar que se produce entre la tienda del cerebro cuando se unen en la línea media, la hoz del cerebelo que divide ambos hemisferios cerebelosos, ¿bien? Para finalizar a nivel del foramen magno, donde van a formar el seno occipital. Y después,
Hay un cuarto tabique que se forma alrededor de la silla turca, ¿sí? Se va a insertar en las apófisis clinoides, las dos anteriores y las dos posteriores, formando el diafragma, lo que se conoce como el diafragma de la hipófisis o la tienda de la hipófisis, que es como que lo mismo, le hace como una carpita a la hipófisis por encima, como un estuche, que no es totalmente cerrado, sino que deja un espacio para el pase del tallo de la hipófisis, que o sea, lo atraviesa, ¿bien? Y a los lados también se desdoblan estas hojas para formar los senos cavernosos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando está en el conducto vertebral? En el conducto vertebral está bastante libre en todo su camino, excepto en algunos sectores de donde se inserta, que va a ser en el foramen magno, en la parte más superior. En algunos libros, no en todo, figura también, tiene inserción a nivel de la cara interna, ¿no? Del foramen vertebral a nivel de la cervical número 1 y la cervical número 2. Y después sigue bastante libre hasta la sacra número 2, donde se inserta finalmente. En todo su recorrido por el conducto vertebral tiene adherencias al ligamento longitudinal posterior. No es que está absolutamente libre, sin embargo tiene algunas adherencias a este ligamento en todo su recorrido. Esta meninge tiene una importante irrigación, ¿sí? Va a estar dada según el nivel en donde estamos, va a estar dada principalmente por ramas de la carótida externa, ¿sí? Que es la rama meningia, que una vez que ingresa por el foramen espinoso se divide en sus ramas, una rama frontal y una rama parietal, como estamos viendo acá. La arteria meningia media es rama de la arteria maxilar interna, que es una de las terminales de la arteria carótida externa. ¿Bien? Esta rama de la maxilar interna, que se llama arteria meningia media, atraviesa el foramen espinoso, ingresa al cráneo y se divide en sus dos ramas, la rama frontal y la rama parietal, para dar irrigación a la dura madre. Y estas ramas son las que deja esta hoja de higuera que habíamos aprendido y que habíamos visto en la cara interna de los huesos parietales cuando veíamos la bóveda craneal. ¿Bien? Pero además, la irrigación también está dada por ramas de la carótida interna y por ramas de las arterias vertebrales que ingresan también al cráneo, ¿sí? La carótida interna ingresa a través del conducto carotidio y las arterias vertebrales a través del foramen magno, que también van a dar ramas meningias. Respecto de la inervación de esta meninge, lo vamos a observar mejor acá en este dibujo, ¿sí? Que tenemos de un lado una parte más superior, ¿sí? Es un dibujo que está como en un nivel más superior, y de este lado, por supuesto, un nivel inferior. Entonces, ¿esto para qué? Para saber que la inervación se divide en la inervación que se da a nivel supratentorial, o sea, por encima de la tienda del cerebelo, y la inervación que se da infratentorial, ¿sí? O sea, por debajo. A nivel supratentorial, la inervación está a cargo del trigémino, ¿sí? De ramos meningios y del nervio espinoso, que lo vamos a encontrar acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en esta parte que son los ramos meningios que se van a desprender de las ramas del nervio trigémino. Lo que vemos en este lado es como el trigémino se va a dividir en sus tres ramos, como se ve lo mismo acá, saliendo del puente, ¿sí? De la protuberancia, y se divide en su ramo oftálmico, mandibular y maxilar y mandibular. Bien, y esto se da entonces a nivel supratentorial. A nivel infratentorial, los nervios que van a dar la inervación a la dura madre son nervios espinales que vienen como ramos meningios de los nervios espinales superiores a nivel de C1, C2 y C3, ¿bien? Que ascienden y van a dar toda esta parte. Con lo cual la cefalea asociada a alguna distensión, algo en la dura madre, cuando es supratentorial va a dar una cefalea más a nivel frontal y temporal, y cuando es de infratentorial lo vamos a encontrar con una cefalea más a nivel occipital. La aracnoides, la otra meninge, la que está en el medio, ¿sí? Es una membrana conjuntiva que es transparente y que está en íntimo contacto con la cara, la parte meningia, ¿sí? La capa meningia de la dura madre, y lo que hace de particular es que envía como trabéculas hacia la pía madre, ¿sí?
Esta membrana, a diferencia de las otras dos, es avascular y tampoco está inervada, o sea, no tiene irrigación ni está inervada. Y lo que tiene de particular sí es que además tiene granulaciones o vellosidades aracnoides que penetran dentro de los senos venosos y permiten un flujo unidireccional del líquido cefalorraquídeo, que va a ir desde los espacios subaracnoideos hasta la circulación venosa. De esta manera, como no hay un sistema linfático dentro del sistema nervioso, esta parte es la encargada, ¿no?, de absorber los desechos del metabolismo en el líquido cefalorraquídeo y volcarlos a la sangre venosa. Entonces, en esta imagen lo que vamos a ver es que es un corte, es un dibujo de un corte frontal, donde vemos los hemisferios cerebrales, vemos el hueso cuero cabelludo, la grasa, el hueso. Y lo que estamos observando es cómo se forma uno de los senos venosos, ¿sí?, para poder entender. Lo que está pintado de gris es la dura madre. Obviamente acá sus dos capas están juntas, la capa endóstica y la capa meningia, y acá se separan para formar un seno, que en este caso es el seno sagital superior. Vemos cómo la capa endóstica sigue pegada al hueso y la capa meningia sigue pegada a la aracnoides. Bien. Lo que está en rojo es la aracnoides, que tiene como es como una línea roja que está pegada a la parte meningia de la dura madre y después envía trabéculas hacia la pia madre que está pintada de verde, ¿sí? Y como van a ver, la pia madre penetra bien en los surcos que se dan en los hemisferios. Ahora, este espacio entre las trabéculas se llama espacio subaracnoideo y es ahí donde circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene varias funciones, ¿sí? Tiene una función mecánica también, porque no solamente está presente al interior del encéfalo, sino también alrededor, ¿sí? Obviamente en este espacio que hace como estar dentro como una bolsa que tiene como agua alrededor, con lo cual tiene una acción mecánica, también tiene una acción metabólica, tiene una acción también de nutrición, ¿sí? Y circula siempre de una manera unidireccional desde los ventrículos, donde se forma en unos plexos coroideos, va pasando por los ventrículos laterales, tercero, cuarto, y a partir de ahí sigue por el conducto central de la médula y además pasa al sistema subaracnoide, al espacio. Entonces, en algún momento siempre hay una constante de cantidad de concentración de líquido cefalorraquídeo a través de receptores, ¿no?, donde se va agregando más y se va reabsorbiendo y así continuamente, y esa reabsorción del líquido cefalorraquídeo se da a través de estas vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas, que es lo mismo, que penetran dentro de los senos venosos y drenan esa parte, ese exceso, digamos, de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, en este dibujo más pequeño estamos observando justamente cómo es, por las flechas, es unidireccional ese sentido. O sea, la sangre venosa no ingresa al sistema subaracnoideo, ¿sí?, sino que el líquido sale desde este espacio hasta los senos venosos. Pero además de que en este espacio encontramos la circulación de este líquido cefalorraquídeo, encontramos que las arterias y las venas cerebrales también viajan por este espacio, con lo cual tiene bastante lógica pensar que están muy protegidas, ¿no?, porque están en un espacio cerrado y lleno de líquido. Y en algunos lugares la aracnoide se ensancha, ¿sí? Hay lugares más finitos, ¿sí?, hay lugares donde se va como a ampliar, tanto dentro del cráneo como a nivel vertebral, y va a formar lo que llaman cisternas, que esas cisternas van a tomar el nombre de lo que está rodeando, ¿sí?, de la estructura en la que están rodeando. Y finalmente llegamos a la pia madre, que ya venimos hablando un poco de ella, es la capa, la meninge más interna, está íntimamente adherida a la superficie del encéfalo y de la médula espinal, introduciéndose en los surcos, en las circunvoluciones, en las fisuras, y está inervada por el plexo simpático que acompaña a la arteria carótida interna y a las ramas de esta arteria, y a nivel vertebral, a nivel espinal, está inervada por los ramos meningios que dan los nervios espinales, ¿sí? Y con la vascularización sucede lo mismo. A nivel espinal está dada por los ramos meningios de las arterias, ¿sí?, que están al nivel, que van como irrigando todo el sector del espinal, y lo mismo sucede en el interior del cráneo, ¿no?, con las ramas de la carótida interna y de las arterias vertebrales.
ya sabemos que intracraneal está fuertemente adherida y lo que sucede a nivel vertebral, la diferencia del nivel craneal es que, más allá de que también está muy adherida a estos surcos que presenta la médula espinal, lo que vamos a encontrar es que a los laterales se fija a la dura madre a través de los ligamentos dentados que van saliendo de cada lado a intervalos regulares. Lo que tenemos acá entonces es la dura madre que se secciona y con estas pinzas en este dibujo es como que se separan para poder observar al interior. Se ve que estas capas ya son transparentes, ¿sí? Son translúcidas a diferencia de la dura madre y se ve la formación de los nervios raquídeos. Esto es una vista posterior porque estamos encontrando el ganglio anexo a la raíz dorsal en la raíz posterior, ¿sí? Con lo cual vemos las raíces posteriores y vemos que entre ellas hay este ligamento, ¿sí? que va como a estos espacios que se forman entre las raíces posteriores y van hacia el lateral para fijarse en la dura madre, ¿no? Como que se insertan en la dura madre a través de estos ligamentos. Y finalmente, cuando termina, ¿sí? Todo el conducto medular, todo este estuche de meninges, forma lo que se llama el filum terminale, que es como un filamento que está al final, de ahí su nombre, que es justamente una condensación de la pia madre, que se va a extender desde el cono medular, que es donde termina la médula, hasta el final de todo el saco dural con el que se va a fusionar. Entonces, a nivel intracraneal, tenemos de superficial a profundo, vamos a encontrar el cuero cabelludo, ¿sí? Encontramos el hueso con la aponeurosis, encontramos la dura madre, encontramos aracnoides, la pia madre y el encéfalo, ¿bien? Y en este caso, cuando estamos a nivel intracraneal, hay espacios que están presentes y otros que no están presentes a diferencia de lo que sucede a nivel espinal. Tenemos, primera diferencia, que la dura madre en ciertos lugares se desdobla, ¿sí? Para formar los senos venosos. Pero entre el hueso y la capa endóstica de la dura madre no hay ningún espacio. En realidad sería como virtual porque ese espacio se crea si hay, por ejemplo, una hemorragia. Por ejemplo, una hemorragia por la arteria meningia media, ¿sí? Entonces esa sangre se acumula entre el hueso y la dura madre y ahí se crea un espacio. Pero ese espacio de manera fisiológica no existe. Después tenemos entonces las dos capas de la dura madre y después tenemos la aracnoides donde sí encontramos este espacio que es el espacio aracnoide, subaracnoide. Ahora, a nivel vertebral, sí existe un espacio entre el hueso, ¿sí? el conducto vertebral y la dura madre, que no se desdoblan, no están esas dos hojas, están todo el tiempo fusionadas estas dos hojas, pero sí está separada del hueso y forma el espacio epidural, que es encima de la dura madre, o peridural, que está alrededor de la dura madre. ¿Bien? Entonces lo que estamos observando acá, bueno, estamos viendo entonces una vértebra donde vemos su cara articular, el disco intervertebral y acá encontramos el foramen donde está presente la médula espinal. Bien, y lo que vamos a ver es que tenemos la dura madre y entre la dura madre y el hueso está todo este espacio que tiene grasa, ¿sí? Donde hay venas que van pasando, ¿sí? en este espacio, digamos. Y después sí encontramos la dura madre, la aracnoides con sus trabéculas y el espacio subaracnoide donde también hay líquido que está circulando y la pia madre bien adherida, ¿sí? Entonces acá agregamos como este espacio. Ahora, todo esto que estoy nombrando de los espacios, ¿sí? Es que están, el espacio subaracnoideo está lleno de líquido. Y sin entrar demasiado en detalle en este sistema ventricular, pero antes lo nombré, así que lo podemos hacer un breve repaso. Por transparencia, acá estamos observando que dentro del encéfalo encontramos espacios que se llaman ventrículos y que estos ventrículos están unidos a través de conductos, ¿bien? Los ventrículos laterales son los más grandes. Son pares, hay uno en cada hemisferio, que tienen un cuerpo y a partir de él existen prolongaciones. Una prolongación frontal, una prolongación temporal y una prolongación más pequeña occipital.
Estos ventrículos laterales, después cuando nosotros vemos los cortes del encéfalo, los vamos a ubicar perfecto porque son en espacios. Y dentro de los ventrículos existen lo que se llaman plexo coroideo, que es un acúmulo de células que están especializadas para poder filtrar y crear el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este líquido pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Hay un foramen en cada una de las prolongaciones, pasan al tercer ventrículo, que es este que se ve acá, que está bien en el centro, ¿sí? Alrededor del cual se disponen los núcleos del diencéfalo. Y del tercer ventrículo pasa a través del acueducto mesencefálico, pasa al cuarto ventrículo, que va a estar entre la cara anterior del cerebelo y la cara posterior del tronco del encéfalo, ¿sí? Se voy a ubicar acá. Ahora, a partir del cuarto ventrículo, vamos a tener un foramen medial y dos laterales, a partir del cual va a seguir el recorrido del líquido cefalorraquídeo, pero también va a seguir una prolongación hacia la parte más caudal que penetra al interior de la médula y es el conducto ependimario, ¿sí? Pasa por el centro de la médula, que también está bañado de líquido. A partir de estos forámenes laterales es donde va a pasar el líquido al espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo, tanto a nivel craneal como a nivel vertebral o a nivel espinal, baña todo el sistema nervioso central. Y en los lugares en donde están los senos venosos, vamos a encontrar que están estas vellosidades o granulaciones aracnoideas, que lo que van a hacer es sacar estos desechos o el exceso de líquido cefalorraquídeo, lo absorben desde el espacio subaracnoideo hasta la sangre venosa dentro de los senos venosos, con lo cual eso ya pasa a la sangre venosa y sigue su camino después. ¿Bien? Y esto es un poco entonces como lo mismo que veíamos antes, ¿no? Como una vértebra, en este caso una vértebra cervical, donde vemos estos espacios, ¿no? Alrededor de la médula espinal, donde están formados el espacio, por ejemplo, subaracnoideo, como vemos acá, ¿sí? La piel madre bien íntima, el espacio subaracnoideo, y luego vamos a ver todo el interior del foramen con un espacio que se va a dar entre la dura madre y el hueso, ¿bien? Y este espacio es muy conocido, sobre todo lo vamos a escuchar en nuestras prácticas, que es el espacio epidural. Y esto es ahí como a modo anecdótico, pero para que seguramente lo van a escuchar y corresponde también como dentro de nuestra profesión, es esto de la anestesia peridural o epidural, que se da para como alivio del dolor durante el trabajo de parto o en las cesáreas y en otros tipos de cirugías, ¿no? Pero no viene a nuestro caso, que justamente se hace una punción a nivel más o menos entre L3 y L4 en general, para garantizar que no esté la médula, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la médula finaliza a nivel entre L1 y L2 más o menos, entonces se busca esa referencia como un reparo óseo. Sabemos que a nivel, el punto más superior de las crestas ilíacas corresponde a la apófisis espinosa de L4, con lo cual es en ese sector donde se rebuscan las apófisis espinosas y es el sitio de la punción, ¿sí? Entonces se atraviesan los ligamentos, el interespinoso y el ligamento amarillo, se termina como esa resistencia y de esa manera el anestesista sabe que está dentro del conducto vertebral, pero sin llegar a perforar las meninges, ¿no? Y se vuelca la sustancia en este espacio epidural o peridural, que es el espacio que se encuentra entre el hueso y la dura madre. Bueno, y acá les comparto como siempre las referencias para que puedan consultar el tema y nos vemos en la próxima. Gracias.